de esta economía pequeña a inicios del año. Nunca había observado esa conducta pública. Por primera vez escucho, este es el camino que estamos emprendiendo a inicios del año. Y ojalá que este fenómeno político en el Banco Central se reproduzca en todos los entes del gobierno central. ¿Por qué digo esto? Porque no hay información del sector gubernamental, del gobierno central. Parece que es, y voy a decir algo irónico, no hubieran legislado con la ley de acceso a la información pública, porque desde cuando existe esa ley, más difícil es tener acceso a la información. Sin ley había más fluidez de información. Les digo eso, que ojalá que los ministros del gobierno central de Nicaragua emulen esa conducta política del presidente del Banco Central de Nicaragua. Yo felicito al presidente del Banco Central, el doctor Rosales, porque está forjando escuela en el país. ¿Cuáles son los principales efectos del shock externo en Nicaragua? No olvidemos que el 41% del valor de las exportaciones de Nicaragua se colocan en Estados Unidos y en Europa. Ya eso es un golpe. Porque como cae la demanda europea y está desacelerando el crecimiento económico en Estados Unidos, pues venderemos menos productos a esas dos zonas. Suerte que tenemos otros mercados. Pero la amplitud del mercado externo no se logra de la noche a la mañana. Hay que cumplir una serie de requisitos comerciales que no darían una respuesta inmediata a sabiendas que el 41% de estas exportaciones está en riesgo de disminuir este año. Estimo que la tasa de crecimiento económico de Nicaragua será de 4.1% en 2012. ¿Por qué? La producción de bienes de agroexportación crecerá alrededor de un 10% en este ciclo agrícola que está terminando. El café, para que tengan ustedes una idea muy particular, en términos de volumen crecerá 15% este año. No porque hayan más arbustos, no porque se haya ampliado el área de siembra. Sencillamente, el ciclo agrícola pasado, observamos que el arbusto descansa cada 2 años. Hoy está floreciendo más y produciendo más café. También apoya ese crecimiento económico el procesamiento industrial de estos bienes agrícolas y de la actividad de la ganadería vacuna. La actividad pecuaria sigue creciendo en Nicaragua. También el comercio está apoyando ese crecimiento económico. La construcción, estimamos, aunque aporta muy poco al Producto Interno Bruto, tiende a continuar creciendo. Ya no digo la minería, con las inversiones extranjeras directas de esta empresa canadiense B2Gold, que ha elevado el volumen de onzas Troy de oro exportado a Canadá. Sin embargo, un problema, el mismo reto mundial que observamos en Europa, existe en Nicaragua. Estimo que en este año 1.676.000 personas van a tener problemas para encontrar empleo. Ese crecimiento económico que les decía de 4.1% puede correr el riesgo de caer como máximo 1 punto, dependiendo de cuán profunda sea la recesión económica en Europa. Ojalá que no nos bajemos del 4.1, porque lo tenemos solo garantizado con el café.
Pero ustedes creen que los consumidores en crisis van a estar comprando langostas, van a estar comprando camarones, van a estar comprando café gourmet. No, van a comer pescado y el café normal, común y corriente. O sea, ojalá que nuestro volumen de exportaciones no caiga tanto, pero eso dependerá de cuán profunda sea esa caída económica en Europa. 26.6% de la población económicamente activa no generará ingresos este año. Ahí van los desempleados abiertos y van los subempleados que trabajan parcialmente en el tiempo. ¿Cuál será la tasa de inflación? Aquí entramos un poco al azar. Aquí entramos al mundo probabilístico. ¿Quién me puede decir cuál será el precio promedio anual de un barril de petróleo WTI este año? Ahí uno se arriesga en el pronóstico. Pero debemos de tener en cuenta las tendencias. ¿Y cuál es la tendencia que yo veo en el precio del petróleo este año? Una aceleración en este semestre. Hay un problema con Irán. Ya Europa declaró el boicot petrolero a Irán. Y eso perjudica más a Europa, que tratamos de ver que no caiga bastante para evitar menos daño a la economía mundial. Pero también preveo que si hay una gran caída, la demanda por petróleo a nivel mundial tiene que caer y por lo tanto debe descender el precio del petróleo. Es una combinación de alzas y de caídas, no solamente en el petróleo, sino en los precios de las materias primas o commodities en el mercado internacional. Está el efecto de la energía eléctrica, 9% en el consumo de de un kilowatt hora de electricidad a partir del consumo facturado en enero y que pagaremos en febrero. En términos promedio anual, eso significa un 35% del aumento del precio del kilowatt hora promedio anual con respecto al año 2011. Eso impacta a los productores y a las familias, al mismo gobierno. También vemos una política monetaria en este año bastante parecida que el año pasado, para ver cuál es el efecto inflacionario. Yo estimo, damas y caballeros, que la inflación se aproximará a un 7.7% este año. Por supuesto, tomando en cuenta los elementos que les he dicho anteriormente. Muy parecida a la inflación de 7.95%, que es el dato oficial para el año 2011. Continuamos. Dos cosas buenas nos dejan las crisis en Nicaragua, las crisis económicas mundiales. El déficit comercial se contrae porque los precios de las importaciones caen más que la caída de los precios de los bienes que exportamos. Se reduce el déficit comercial. Y la otra cosa saludable que nos deja, irónicamente, una crisis mundial, es la baja tasa de inflación. O sea que el 7.7 podría bajar. ¿Hasta cuánto? Doctor Erdocia, podemos hablar en junio, julio, por ahí, para decir cuánto podrá bajar esta presión inflacionaria. Pero las remesas familiares van a crecer menos. La economía norteamericana, dijimos hace un momento, está creciendo a un ritmo promedio de 1.8% este año. Si creciera más, el flujo de remesas aumenta. Con ese crecimiento de 1.8 y tomando en cuenta que casi el 70% de las remesas proviene de Estados Unidos, estimo o pronostico que las familias van a recibir 926 millones de dólares este año para satisfacer su consumo personal, porque las remesas aquí es para consumo, no es para inversión.